Hermanitos, Dios les bendiga, buen día. Espero que tengan ahora sí que un buen día, una buena tarde, una buena noche. Espero que tengan abiertos hoy su corazón y sus oídos para, para la porción que Dios nos va a dar hoy, porque es una porción muy, muy poderosa. No sé si a muchos de ustedes cuando eran niños en la iglesia les enseñaron una canción que habla de que el amor de Dios es maravilloso. Y, y sí es cierto, el amor de Dios es enorme, gigantesco. La canción dice que es tan grande que ni con los brazos abiertos lo puedes alcanzar. Y es así. Todos sabemos que Dios perdona nuestros pecados y que por amor a nosotros mandó a Jesús a que se sacrificara por nosotros para que su sangre nos limpiara de todo pecado. Y muchas veces repetimos que Dios nos ama y que Él nos va a perdonar cada vez que tengamos un tropiezo o cada vez que caigamos. Pero en algún momento hemos pensado que ese amor y ese perdón realmente es eterno o tiene un límite. ¿Qué tal si oramos? Señor, muchas gracias por la porción que nos vas a dar hoy. Te pido por favor que tú bendigas, Señor, a cada uno de los hermanos que la va a escuchar, Señor. Que esta porción llegue a su corazón y llegue a su vida también. Que haga cambiar su pensamiento, Señor. Y que esta ministración, Dios mío, la lleves tú, que no sea palabra de hombre, que sea tu propia voz hablándonos a todos nosotros, Señor, y edificándonos para seguir creciendo en ti, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar bien con todo el estudio, porque esta vez es un estudio, no es solamente una cápsula, me gustaría decirles algunas de las características que tiene Dios. Y la primera de ellas es esa, que Dios es amor. Y no sé si a alguno de ustedes les hayan pedido que les expliquen, no sé, tal vez a un niño o a alguien más, qué es el amor. Y muchas veces como que nos quedamos pensando, ¿no? De, ay, ¿cómo lo explico? El amor es una palabra tan grande que a veces ni siquiera sabemos cómo explicarla, ¿no? Y nosotros que conocemos el amor de Dios, pues llegamos a decir que el amor es Dios mismo, porque Él nos ha amado tanto y no hay otra forma de describirlo. Así es como lo dice Juan, primera de Juan 4:8, que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios mismo es amor. Y hay una porción de Proverbios que me gusta mucho, que dice que el Señor corrige a las personas que Él ama. Él corrige a los hijos que Él ama, como un padre corrige a sus hijos favoritos. Entonces, nosotros prácticamente somos sus hijos favoritos, unos más que otros, claro, pero de todas formas, Él nos ama y por amor Él nos corrige, siempre nos corrige. Otra de las características muy importantes de Dios es que Él siempre es misericordioso. Y igual, es algo que a veces no lo decimos, pero no lo comprendemos. Y un ejemplo que se me vino a la mente es, no sé si alguno de ustedes tenga mascotas, por ejemplo, un perrito o un gatito, y hay una excusa que aquí se da mucho, según en México, que es que el perro se comió la tarea, ¿no? Entonces, imagínense un trabajo súper bien hecho o, por ejemplo, una maqueta que haya hecho algún arquitecto, que haya quedado hermosa y que sin querer haya dejado en la mesa y el perrito entra y ve a la maqueta y la ve como juguete y la termina destrozando. Por amor, los que son buenos dueños, al perrito no
no va a pasar de un regaño, pero no es que lo vayan a correr de la casa porque haya hecho una travesura o peor, ¿no? Ahí sí que hay gente muy mala que realmente no tiene ni siquiera compasión por los animales, pero Dios es así con nosotros, es misericordioso, mucho, y es lo que dice Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y también en Salmos 116:5 dice que el Señor es justo, es compasivo. Y en la DHH hay una palabra que me gusta mucho porque dice que Dios es todo ternura, es misericordioso, nos quiere con tanta ternura que dices, wow, estamos muy consentidos. Pero aquí va otra característica que también es muy importante de Dios. Dios es celoso. Y muchos decimos, ay, pero ¿cómo? Si los celos son malos. Los celos de Dios no son malos. Hay una porción de la Biblia que dice que o amas a Dios o amas al dinero. O sea, amas a Dios o amas las riquezas del mundo. Y eso quiere darnos a entender esos celos, pero esos celos santos. No son los celos que los humanos solemos tener cuando estamos en una relación que pensamos mal de la otra persona y empieza a surgir ese sentimiento. No, es un sentimiento que va todavía más allá. Y lo explica Santiago en una pregunta. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Lo que Él dice en Deuteronomio es que el Señor es celoso y tiene un celo con un fuego que lo consume todo. En Deuteronomio 4, del 23 al 24, dice, pero tengan cuidado de no olvidarse de la alianza que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se hagan ningún ídolo, ni figura de las que el Señor su Dios les ha prohibido hacer, porque el Señor su Dios es Dios celoso, un fuego que todo lo consume. Al Señor le gusta que lo amemos a Él, con todo, con nuestro pensamiento, con nuestro cuerpo, con todo, que le demos todo a Él, que no sea una parte para el mundo y una parte para Él, no. A Él le gusta tener todo de nosotros. Y hay otro punto que es muy importante también y que muchas veces no, como que no nos queremos acordar de Él o lo ponemos en visto, no sé cómo lo quieran manejar ustedes, pero Dios también se enoja. ¿Se imaginan eso? Dios también se enoja. Nosotros cuando vemos una injusticia en la calle o cuando pasa una injusticia en nuestras propias vidas, nos enojamos mucho. Y cuanto más Dios, ¿no? Su carácter es tan vasto que Él también se puede enojar. Y eso lo dice Salmos 78:49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Él se enoja cuando alguien toca a sus hijos, pero también se enoja cuando sus hijos no hacen lo que Él manda. Y este estudio es justamente eso, sobre el enojo y la ira de Dios. Entonces, recuerden estos 4 aspectos muy importantes de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es celoso y Dios se puede enojar. Y siguiendo de esto, les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo hubo una Primera Guerra Mundial, ¿no? Y una Segunda Guerra Mundial. Y esas medio las recordamos porque nos las enseñan en historia y que tienes que aprender cuándo terminó, cuándo comenzó, por qué, bla, 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 bla. Pero
Nunca en la escuela secular nos enseñan que antes de esas guerras hubo una destrucción mundial y fue provocada por los mismos hombres, pero esta no fue, ¿cómo decirlo? No fue como una guerra, fue literalmente una destrucción mundial. ¿Y por qué pasó esto? Porque la gente hizo enojar a Dios. Y hay una palabra que dice que Dios es lento para la ira. Imaginen que tan mal tuvieron que portarse esas personas, esos seres humanos, para que Dios dijera, ya, hasta aquí. Esa porción está en Génesis del capítulo 6, del versículo 5 al 7, y les voy a leer una versión más sencilla que dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Qué cosa tan triste que Dios diga, me arrepiento de haberte creado. Me arrepiento de haberte hecho. ¿Se imaginan que Dios diga eso de nosotros? Después de que pasó el diluvio y de que le dijo pues a Noé que se estuviera con su familia en un arca con animalitos y demás, y de que terminara el diluvio y ellos pudieran salir, él prometió que no iba a volver a destruir de forma masiva a los seres que había creado. Y esa promesa la recuerda cada que pinta en nuestro cielo un arco iris. Y una de las consecuencias del pecado fue eso, que Dios destruyera todo ser humano, y no nada más a todo ser humano, también arrasó con todos los animales terrestres y con las aves de los cielos. Y muchos no se ponen a pensar en por qué los animales también. Pero una de las razones, una de las posibles razones por las que los animales también tuvieron que sufrir la muerte fue porque ellos también se contaminaron con los actos de los hombres, con esa maldad que tenían. Los animales también eran malos y cometían actos abominables para Dios. Entonces el Señor dijo, hasta aquí, y lo destruyó todo. Y esto nos enseña que la maldad del hombre no tarda en hacer enojar a Dios. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Primero, antes de que Dios se enoje, a Él le duele. Le duele que nosotros, sus hijos, nos comportemos de una forma inadecuada. Si avanzamos en el Génesis, hay una historia que todo mundo conoce. Todos conocemos lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Absolutamente todos. No hay nadie en el mundo, yo creo, que no sepa sobre estas dos ciudades que Dios destruyó. Pero, ¿por qué las destruyó? Ahorita vamos a ver eso. Esto está en Génesis capítulo 19. Del versículo 1 al 28 es el capítulo completo, y les voy a leer igual una versión más amigable con el idioma para que todos podamos entender qué pasó. Empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, dos ángeles que habían estado antes en casa de Abraham. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo, «Señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Ahí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino».
Pero ellos dijeron, no, gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura y los visitantes comieron. Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot. ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? ¡Sácalos! Queremos acostarnos con ellos. Entonces Lot salió a hablarles, y cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo, por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo 2 hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres, que son mis invitados. Pero ellos le contestaron, hazte a un lado. Solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo, pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron adentro de la casa. Luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Entonces los visitantes dijeron a Lot, ¿tienes más familiares por aquí? Toma tus hijos, hijas, yernos y todo lo que tengas en esta ciudad, sácalos y llévatelos lejos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad, y por eso nos ha enviado a destruirla. Entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo, levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio a Lot, no tomaron en serio lo que Lot les decía. Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, «Deprisa, levántate, llévate de aquí a tu esposa y tus 2 hijas si no quieres morir cuando castiguemos esta ciudad». Pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron por la mano, porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas, y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, «Corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el valle. Vete a las montañas si quieres salvar tu vida». Pero Lot les dijo, «No, señores míos, por favor, ustedes me han hecho ya muchos favores y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida, pero yo no quiero ir a las montañas porque la destrucción me puede alcanzar en el camino, y entonces moriré. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña a la que puedo ir. Déjenme ir para allá para salvar mi vida, pues realmente es una ciudad muy pequeña». Entonces uno de ellos dijo, «Te he escuchado y voy a hacer lo que me has pedido. No voy a destruir la ciudad que me has hablado. Pero, anda, vete allá de una vez, porque no puedo hacer nada mientras no llegues a ese lugar». Por eso esa ciudad fue llamada Zoar, que significa pequeña. Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Zoar, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en el valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás y ahí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Al día siguiente, por la mañana, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y por todo el valle, y vio que de toda la región subía humo, como si fuera un horno. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde Lot vivía, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot del lugar de la destrucción. ¡Guau! ¡Qué pasaje tan pesado! ¿Por qué Lot pudo salir? Justo por eso, lo que dice al final. Dios se acordó de Abraham. Pero, ¿por qué Dios se acordó de Abraham? ¿Alguno de ustedes recuerda qué fue lo que pasó? Hay que regresar un capítulo antes de la historia para saber por qué Lot fue el único que se salvó. Y
no hubiera sido el único que se salvó, pero pues la gente a veces no hace caso, ¿verdad? Esto está en Génesis capítulo 18, del 16 al 33. Muchas veces cuando nosotros pecamos y hay familiares que nos quieren mucho y nos quieren ver salir de ese pecado, ellos interceden por nosotros al Señor. ¿Qué es interceder? Es pedir por otra persona a Dios, es acercar a esa persona con Dios en oración, aunque esa persona no lo sepa. Y eso fue algo que hizo Abraham por Sodoma y por Gomorra antes de que fueran destruidas, porque el Señor con su amor, con tanto amor que le tenía, recordó que su sobrino Lot estaba viviendo cerca de ahí. Entonces, Abraham estuvo intercediendo por esa gente. Y se los voy a leer. Así que el Señor le dijo, la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama, y su pecado es tan grave que ahora voy para allá, para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Abraham se acercó un poco más a él y le preguntó, ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, ¿destruirás la ciudad y no perdonarás a esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú, que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le contestó, si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven ahí. Pero Abraham volvió a decirle, perdona que yo sea tan atrevido al hablarte así, pero tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Y tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. ¿Solo por faltar esos 5 vas a destruir toda la ciudad? Y el Señor contestó, si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham. Por esos 40 no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Pero Abraham volvió a suplicar, te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentres solamente 30. Y el Señor volvió a decirle, hasta esos 30 perdonaré. Por esos 30 perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo, mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor respondió, por esos 20 no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham, por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? Y el Señor le dijo, hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. El número 10 era considerado el número menor de todos los números en los antiguos. Y aún por el menor número, Dios no pensaba destruir ni a Sodoma ni a Gomorra. ¿Pero qué pasó? Fueron esos 2 ángeles a visitar la ciudad y lo primero con lo que se encontraron fue con gente malvada que quería prácticamente matar a Lot por meterse a hurgar en su casa y encontrar a esos 2 ángeles para hacer cosas muy malas. Entonces Dios no vio ni siquiera 10 inocentes. El único que estaba ahí fue Lot, y Lot vivía a las afueras de la ciudad. Como le habían dicho, tú eres extranjero, tú no eres de esta ciudad. Y pues sí, era cierto, Lot nada más fue a llevar pues
a sus rebaños y a su familia a vivir ahí, porque era un lugar, pues, digamos, seguro para él. Pero conforme pasó el tiempo, se fue dando cuenta de que, pues no eran personas nada buenas. Y a lo que voy con estas dos historias, que son una en realidad, es que todas las personas de Sodoma y Gomorra jugaron con Dios. Hicieron las cosas que a Dios no le agradan, aún después de saber justamente eso, que a Dios no le agradan. Y eso era, podríamos decir que en la edad antigua, antes del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita somos salvos por gracia. Pero ser salvo por gracia todavía es un poco, no podría decir que complicado, pero es algo más serio. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz por nosotros y derramó su sangre por nosotros, y eso no se puede pisotear. Dios se enoja si lo hacemos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vemos de Sodoma y Gomorra ahorita en la actualidad? Uno de los primeros puntos que podría decir es que Dios es muy lento para la ira, lo que veíamos al principio, las 4 características. Dios es misericordioso. Y como les decía, uno de los regalos más hermosos que Dios nos dio junto con Jesús fue su gracia. Y en Efesios 2:8, la Reina Valera dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por la gracia, pero esa gracia no va a significar que nosotros hagamos gracias, como decimos aquí en México, cuando alguien hace algo indebido, algo que no debe. Ya hizo sus gracias. Por ejemplo, sigo con lo de las mascotas. Cuando un perro se hace popó donde no debe, ese perro ya hizo sus gracias. Nosotros no tenemos que ser así. A lo que iba, Dios es lento para la ira. Sodoma y Gomorra no perecieron simplemente porque Dios de repente, en un momento arrebatado, dijo: voy a destruir a esas 2 ciudades nada más porque sí. Y no nada más se enojó así de repente, y mucho menos mandó fuego sin previo aviso, ¿no? Ya vimos que a Lot le avisó. Y primero, antes, a Abraham le avisó. Y Abraham estuvo intercediendo por las personas de Sodoma y Gomorra. Pero a pesar de esa intercesión, las personas de Sodoma y Gomorra, por seguir con sus pecados, le dieron excusas, o no, más bien justificaciones a Dios para que eliminara a toda la ciudad. Hay una parte que dice en la historia de Sodoma y Gomorra que había mucha gente que se quejaba de esa ciudad, que ya eran muchas las quejas que tenían de ellos. ¿Cuántos de nosotros, tal vez antes de empezar nuestro camino con Dios, Dios mismo recibía quejas de nosotros? ¿Cuántas personas alrededor de nosotros se quejaban de nuestra actitud, de la forma en la que llevábamos la vida? Y hay otras que no se quejan, al contrario, interceden como Abraham, interceden por nosotros para que nosotros cambiemos, para que Dios no nos destruya. Entonces, ahí hay 2 cosas que van unidas, pero de cierta forma se contrarían, ¿no? Una es querer acercarnos a Dios, que la persona que está intercediendo por nosotros nos quiere acercar a Dios, y otra es la persona que se queja, que
que dice, no, ya, deja de ver a esa persona porque no te va a dar los frutos que tú quieres. Y de nosotros depende si Dios quiere acercarnos de nuevo o de plano echarnos. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Abraham estuvo intercediendo por Sodoma y por Gomorra, y Dios le dijo que no la iba a destruir si encontraba al menos 10 personas justas. Pero no encontró ninguna persona justa más que al sobrino Lot de Abraham. Fue el único que salió. Y eso se puede... la ira de Dios se puede ver en esta parte de Jeremías 3, versículos 12 al 13, que dice: Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le digamos al Señor: Señor, pequé en esto, Señor, hice esto, pero con el corazón en la mano, como solemos decir. ¿Por qué? Porque si seguimos en esa actitud de hacer el mal, de ir en su contra, Él se va a enojar. Aquí dice: no guardaré para siempre el enojo. En algún momento Él nos reprende cuando se enoja con nosotros. No sé si a muchos, al menos de algunos sí he sabido que cuando Dios se enoja, las consecuencias que trae el pecado en el que estamos son tremendamente feas. Entonces, lo que seguiría sería examinarnos, porque muchos se van con la idea de que Sodoma y Gomorra nada más pecó de forma homosexual, o que su pecado nada más era la lascivia y el sensualismo y demás, pero no. Hay una parte que el apóstol Pablo escribió en Gálatas que nos recuerda cuáles son todos los pecados contra los que lucha el Espíritu Santo. Y se los voy a leer. Está en la carta a Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 al 26. De nuevo les voy a leer una versión más sencilla para que todos entendamos. Por eso les dijo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere hacer el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea hacer la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía y no están obligados a cumplir la ley de Moisés, cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí.
Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia de otros. Aquí está justamente una lista explícita de seguramente todos los pecados que vivieron en Sodoma y Gomorra y que todavía siguen en la actualidad. Y lo que dice al final es lo que muchas veces hace la iglesia. O sea, la misma iglesia de Dios muchas veces es vanidosa y quiere provocar a los demás y provoca a los demás a envidia. Qué triste que la misma iglesia de Dios haga esto. Si se supone que todos vivimos bajo su amor, y es lo que deberíamos de enseñar, su amor, pero muchos no lo hacen. Muchos prefieren irse por lo que es más cómodo y no quieren, como dice aquí, someterse al Señor, no quieren clavar en una cruz sus pasiones. No hagamos eso. Eso me lleva al tercer punto, que es que no debemos tentar a Dios. Una cosa es caer en pecado una vez y tal vez tener un tropezón. Pero cuando caer en pecado se vuelve algo constante, significa que no tenemos una buena vida con Dios, no estamos teniendo una buena relación con Él. Y eso está muy mal. Un buen ejemplo de dominio propio es el mismo Jesús. Cuando Él estaba, después de que estaba haciendo su ayuno, llegó Satanás y lo empezó a tentar, ¿no? Y hay una parte muy importante en Lucas capítulo 4 del versículo 9 al 13 que les voy a leer. Y le llevó a Jerusalén, o sea, Satanás llevó a Jesús a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo era el lugar más alto de toda la ciudad. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está. O sea, hasta le cita con la misma palabra. A sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero ¿qué respondió Jesús? Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y el capítulo termina diciendo que cuando el diablo hubo terminado de darle las tentaciones a Jesús, se apartó de él por un tiempo, porque Dios no le permitió que esas tentaciones lo hicieran caer, no le permitió a Satanás que él lo hiciera caer. O sea que Satanás estaba prácticamente burlando del mismísimo Dios, pero no puede, nunca va a poder. Nunca va a poder hacer caer a nuestro Dios. Y esto me lleva a que no juguemos con la gracia. El cuarto punto de esta enseñanza es que no juguemos con la gracia. Lo que veíamos al inicio, la gracia es lo que nos ha hecho salvos. Y no por nosotros, sino por Dios. Es un don de Dios. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y lo dice casi de forma literal Hebreos 10 del 26 al 28. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros caemos en pecado, no nada más una vez, porque podemos caer en pecado una vez y nos levantamos, pedimos perdón y no lo volvemos a hacer, pero de verdad no lo volvemos a hacer.
Al contrario, si empezamos a caer en pecado y pedimos perdón, ok, Dios ya me perdonó una vez, pero, ay, me vino esta imagen, la voy a permitir. Ay, perdón, Dios, me volví a equivocar, perdóname otra vez. Y Dios nos perdona. Y, ay, se me metió esta página por aquí, pero nada más voy a ver tantito. Y ya me salgo. Ay, perdón, Dios, es que volví a caer. Eso ya no está bien. Eso es, como decíamos en el punto pasado, tentar a Dios. Estamos cayendo nosotros, no nos estamos sometiendo. ¿Y qué era lo que veíamos en las características de Dios? Dios es celoso. Si te vas a meter con Dios, te tienes que quedar con Él, porque Él es nuestro amor. ¿Cómo podemos tener dos amores? O sea, hay una canción aquí en México que dice que de los dos amores ninguno le queda. Y también hay un dicho que se quedó como el perro de las dos tortas, que está por un lado y está por el otro y como no se decide, le quitan las dos tortas y no se quedó con ninguna de las dos. Entonces, es algo muy importante no estar jugando con la gracia de Dios. Y esto me lleva a que no apartemos, o más bien, que no permitamos, perdón, que Dios aparte su rostro de nosotros. Cuando Dios aparta su rostro de nosotros, es porque de plano ya no nos quiere ver, porque a pesar de que nos estuvo exhortando a no pecar y estuvimos cayendo constantemente y lo sabíamos a conciencia, pero la necedad nos llevaba a pecar, a Él como Padre primero le duele que no le hagamos caso, pero después, cuando uno está necio, Él como Padre se enoja y permite que nos vayamos por el camino, que perdamos nuestra salvación. Y eso, un ejemplo de eso podría decir, viene en Isaías 59, del versículo 1 al 2, la Reina Valera dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Llegó un momento en el que pecaban tanto y caían tantas veces que Dios dijo, hasta aquí, ya no los quiero ver. Hay una parte que me entristece mucho que dice que sus fiestas me son abominables. ¿Por qué? Porque las fiestas las empezaban a hacer nada más por el festejo, no por el festejado, podría decir. Es como si a uno le hicieran el cumpleaños, pero los que organizaron el cumpleaños se quedaran en bolita y a ti te pusieran aparte, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, como a Dios le estuvieron haciendo eso muy seguido, Dios volteó su rostro de Israel durante, si no me equivoco, 400 años, hasta que llegó Jesús. Entonces, no permitamos que Dios aparte su rostro de nosotros, porque prácticamente nos vamos a descalabrar la cabeza si hacemos eso. Y hay algo que como grupo, como hermanos, incluso como iglesia podemos hacer, y es exhortar a los demás a no caer. Es uno de los mandatos que el Señor nos dejó en Hebreos. Está en el capítulo 3, del 12 al 13, y les voy a leer una porción más amigable. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Tenemos que estar exhortándonos
entre todos a no caer. Porque, ¿qué pasa? Si cae uno, hay muchas veces en las que ese que cae hace caer a otros. Ahorita me acuerdo en la primaria, una vez, creo que iba como en segundo grado, tenía como 7 años más o menos. Y la profesora estaba dando la clase y uno de los compañeros estaba hablando. Bueno, lo sacaron. Y sin querer yo también hablé con una de mis compañeras. No me acuerdo si pregunté algo sobre lo que la profesora estaba enseñando, pero también me sacaron del salón. Y lo que ella dijo se me quedó grabado en la cabeza, que cuando una manzana está podrida y se queda en una canasta con más manzanas, esa manzana que está podrida empieza a contagiar a las demás y las demás manzanas también se pudren. No hay que permitir que eso pase con ninguno de nosotros, que ninguno caiga. Y me gusta como lo dice la Reina Valera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No hay que dejar de creer en Dios. Y esto me lleva al punto 7 y el último de la enseñanza, que es que el Señor es nuestra fortaleza. El Señor siempre que nos manda una prueba, como dice, también nos manda la salida. Y aquí decimos que no nos manda la guerra sin fusil, o sea, que no mandan a un soldado a la guerra sin fusil. Siempre va a haber algo con qué protegernos. Y este ejemplo es de que la persona se protege a sí misma, pero Dios no nos deja protegernos a nosotros mismos. Al contrario, Él nos fortalece, Él pelea por nosotros, Él es el que siempre está ahí cuidando de nosotros. Entonces, hay que recordar que nuestras batallas no son ni contra carne ni contra sangre, sino que son contra principados y contra potestades, contra huestes de maldad. Nuestra guerra es espiritual, no es de que vayamos con el hermano y le vayamos a dar unas cachetadas, no. Es espiritual. Y me gusta mucho esa palabra en Salmos 18, del 1 al 3, dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Solamente con Él vamos a poder librar esas batallas mentales que tengamos. Entonces, no hay que alejarnos de Él, no hay que permitirnos terminar como Sodoma y Gomorra, que por necedad Dios las destruyó. O peor aún, que Dios deje que nosotros mismos nos destruyamos cuando Él aparta su rostro. Entonces, el tema de hoy lo titulé Ruleta Rusa. Y les hago esta pregunta: ¿están dispuestos a jugar con su salvación solamente por necedad de estar cayendo en pecados? ¿De estar anhelando vivir excesos? ¿O nada más porque no tenemos una buena relación con Dios? Porque eso también nos hace caer. Si no nos metemos de lleno a leer la palabra, a escuchar predicaciones, incluso a escuchar alabanzas, ¿cómo nos vamos a proteger cuando viene una prueba? No vamos a estar listos y vamos a caer. Y eso a Dios no le gusta. Dios es bueno, sí. Dios siempre es bueno. Dios perdona, sí, siempre lo hace, siempre perdona. Pero si nosotros lo llegamos a desesperar porque tenemos un mal comportamiento, ¿qué puede hacer Dios con nosotros? Primero nos da un coscorrón, después nos da una nalgada
y después nos patea porque ya no nos quiere ver. ¿Cuántos están dispuestos a jugar su salvación? ¿Cuántos están dispuestos a jugar con la gracia que Dios nos dio a través de la sangre de su Hijo Jesús? ¿Cuántos? No es momento de estar cayendo una y otra vez. Es momento de agarrarnos fuerte de Él. Aquí decimos de ponerse bien los pantalones y en la Biblia dice, ciñe tus lomos, ¿no? O sea, ponte bien. ¿Estás con Dios o estás afuera? Estás en el mundo. Entonces, tratemos de no caer. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y con eso quiero recordarles que Él también tiene sentimientos. No crean que Dios siempre va a ser un Dios enojado, no. Dios es un Dios alegre. Lo primero que vimos, Dios es un Dios amoroso, muy amoroso, es misericordioso, pero también es celoso y llega a enojarse si hacemos las cosas mal. Así que todos los sentimientos y emociones que como seres humanos llegamos a tener, Dios también los tiene. Él es soberano y sus sentimientos de Él son, podría decirlo, de otra dimensión, porque muchas veces no los podemos comprender. Pero eso no significa que Dios no sienta, no se ría, no llore. Él también llora. Y estos tiempos que estamos viviendo no creo que sean muy agradables para Él. Si no son agradables para nosotros, imaginen para Él. A Él ya se le está agotando la paciencia otra vez. Entonces, sabemos todos, seamos de la denominación que seamos, que Dios ya viene pronto, pero prontísimo, prácticamente lo tenemos estampado en la cara casi. Entonces, vuelvo a repetir esa pregunta. ¿Están dispuestos a jugar con su salvación nada más por vivir un momento de placer, como dicen? No creo que muchos de ustedes estén dispuestos a eso, ¿verdad? Y quiero terminar recordándoles casi uno de los primeros versículos que leímos, que está en Proverbios 3:12. Porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Seamos hijos favoritos y no hijos que Dios ya no quiera ver. Hay que portarnos bien y no nada más por decir portarnos bien. No, hay que hacer las cosas bien para Dios, porque a Dios le gustan las cosas perfectas. Él se pone muy feliz cuando hacemos las cosas bien para Él. No hay que hacer las cosas mal, lo repito. Y por favor, no jueguen con su salvación.